Pues lo primero que les tengo que decir es que Excel es una herramienta que, contrario a la que todo el mundo piensa, Excel no es una base de datos, ¿cierto? Que nosotros podemos simular un objeto de una base de datos como son las tablas. Sí, de hecho la mayoría de las datas, o cuando ustedes abren cualquier archivo de Excel, lo primero que se van a encontrar son tablas y tablas y tablas en las diferentes hojas que vaya teniendo Excel, ¿cierto? Pero nosotros lo que hacemos ahí es generar una recopilación de datos de manera estructurada y organizada para que posteriormente con ellos podamos construir informes, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para construir esos informes? Pues los que de pronto tengan un poquitico más de trabajo con la herramienta se han dado cuenta que empezamos a hacer como una serie de vinculaciones a través de diferentes funciones o fórmulas que nos vamos encontrando en el Excel que me va permitiendo hacer eso, o como fórmulas de condicional, o como las fórmulas de búsqueda, ¿cierto? Un buscar B, un buscar H, cosas así que me ayuden a conectar diferentes tablas de esas que tenemos dentro de los archivos y generar toda la información completa que necesitamos para ir a construir un reporteador o construir una tabla dinámica, ¿cierto? O poder hacer un gráfico y demás. Entonces, todo eso es lo que paso a paso nosotros vamos haciendo y vamos ejecutando en Excel. Entonces, para poder hacer eso, siempre lo vamos a hacer a través de ¿qué? A través de hojas, ¿cierto? Que son las que vamos a encontrar en la parte inferior de nuestro archivo Excel y que vamos a poder ampliar a través de este botoncito con el signo de más que encontramos acá. Miren que yo puedo ir ampliando todas las cantidades de hojas que yo vaya a tener dentro de mi libro. ¿Listo? Entonces, como nosotros vamos a trabajar mucho con referencias, tenemos que tener en cuenta que en Excel nosotros siempre nos vamos a encontrar con una situación, y es que vamos a tener dos tipos de objetos. Pues un objeto que se me va a dividir en dos. ¿Cuál objeto? Los rangos. Nosotros en Excel vamos a tener mucho manejo de rangos. ¿Listo, chicos? Presten mucha atención a esto que vamos a explicar acá, porque cuando ustedes trabajen con Excel, esto va a ser, al igual que las referencias, como dicen por ahí, el pan diario de cada día del trabajo con Excel. El éxito de un buen trabajo con Excel no está en aprenderse todas las funciones que tiene Excel o todas las herramientas que tiene Excel. De hecho, yo creo que uno no logra utilizarlas absolutamente todas nunca. Por ejemplo, funciones en este instante, en la nueva versión, en la actualización que le hicieron a 365, hay 604 funciones. 604 funciones que están divididas en diferentes segmentos: estadísticas, financieras, ingenieriles, porque hay muchos temas de ingeniería y también cálculos de ingeniería, de bases de datos y demás. Uno no las logra utilizar absolutamente todas, uno se concentra en las principales, pero eso no quiere decir que uno al final, cuando logre entender cómo funciona Excel, que en eso es en lo que nos vamos a concentrar en estos cursos, en entender realmente cómo es que trabaja Excel y cómo es que funciona Excel, pues ya no va a ser ningún problema coger cualquier función de esas, revisar muy bien cuál es la estructura o parametrización que esa función tiene, cómo trabaja, y como nosotros ya conocemos cuáles son esas secuencias de objetos que vamos a poder incorporar ahí, pues va a ser muy fácil trabajar con ellos. A medida que vamos trabajando se van a dar cuenta que realmente uno lo que tiene que aprender en Excel es conocer la estructura con la que Excel trabaja. ¿Listo? Entonces, literal es eso. Yo siempre hago una analogía, la hago porque en su momento estudié también para chef, porque me gustaba el tema, y una cosa que encontré allá fue que nunca me enseñaron la receta. Nunca. Lo que me enseñaban fue diferentes técnicas en las que la comida se podía preparar, ¿cierto? Y ya, cuando yo conozco la técnica, pues yo mismo puedo crear mis diferentes recetas para poder hacer cualquier preparación, porque entonces ya conozco
técnicas de sabores, técnicas de combinaciones de alimentos y demás. Entonces yo mismo puedo hacer eso. Eso mismo pasa aquí en Excel. Nosotros vamos a tener que conocer la estructura de trabajo, y con esa estructura clara e identificada vamos a poder hacer cualquier cosa que nosotros queramos en Excel. Entonces, siempre les voy a decir, preocúpense más por entender realmente cuál es la estructura real de trabajo que por entender las 604 funciones que tiene Excel o las cerca de 80 herramientas también que tiene Excel de trabajo. Porque al final, si conoces la estructura, desarrollar o la función o la herramienta va a ser muy fácil y va a ser muy sencillo. Entonces, dentro de esa estructura, algo que tienen que empezar a trabajar y conocer muy bien ustedes es el manejo de los rangos. ¿Listo? ¿Qué me puedo encontrar en los rangos? Chicos, un rango no es más que la selección de un conjunto de celdas. ¿Listo? La selección de un conjunto de celdas, obviamente que tiene datos. Es decir, cuando yo hago esto, ahí estoy seleccionando un rango. Un rango que tiene, siempre va a tener una posición de celda inicial y una posición de celda final. ¿Listo? Eso siempre va a contener un rango. Posición de celda inicial y posición de celda final. Si vamos al ejemplo que les acabo de mencionar, ¿cuál es la celda inicial de ese rango que yo tomé y cuál es la celda final de ese rango que yo tomé? De este que está seleccionado acá. ¿Quién me sabría decir? Celda inicial A2. Sí. Y celda final A4. A4. Listo. Entonces nosotros cuando trabajamos en Excel nos vamos a encontrar que hay muchas fórmulas y que van a haber muchas funciones también e incluso herramientas que lo que me van a pedir es un rango y yo voy a tener que saber identificar qué tipo de rango es el que tengo. ¿Con base en qué? En las nomenclaturas de estas posiciones de celda inicial y posiciones de celda final. ¿Cómo me voy a dar cuenta también que yo estoy trabajando con un rango? Porque se van a dar o van a ver, ¿cierto? Se van a dar cuenta o van a ver que cuando están trabajando con un rango, dentro de la composición de la fórmula que están viendo, van a ver esto. Dos puntos entre esas posiciones de celda inicial y esa posición de celda final. Es decir, que para representar, por ejemplo, esta selección, que es una selección de un conjunto de celdas que contienen datos, ¿cierto? Que como nos acabaron de colaborar, va desde la A2 hasta la A4, la nomenclatura con la que ustedes se van a encontrar esto en Excel va a ser la siguiente. Celda A2 hasta la celda A4. ¿Listo? Pues obviamente esto lo van a encontrar juntico. Yo aquí lo estoy como separando dentro del archivo como para que tengan un poquito más de claridad, pero así se lo van a encontrar. Posición inicial, posición final, A2, 2 puntos, A4. Entonces va a ser muy común que ustedes realmente, aquí lo voy a copiar al lado, lo que encuentren cuando están trabajando la fórmula o la función es que vean esto, A2, A4. Entonces chicos, ¿qué vamos a empezar a trabajar? Miren, cuando nosotros estamos trabajando en el entorno general de Excel, muchas veces pues vamos a querer dar formatos, poder tener una estructura general de trabajo bonita y organizada para poder entender qué es lo que estamos haciendo, o al menos para que sea más ameno trabajar con el archivo que vamos a gestionar en ese instante. Listo. Para eso, pues nos vamos a encontrar con las herramientas básicas de trabajo que tiene Excel. ¿Listo? La primera, o lo primero que vamos a ver y que les voy a enseñar en este momento es cómo me puedo desplazar rápidamente dentro de una sección de un conjunto de datos. Por ejemplo, ¿cómo puedo identificar rápido
rápido. ¿Hasta qué fila tiene datos esto que tenemos aquí en pantalla? ¿Cómo lo harían ustedes dentro de los conocimientos normales que tienen en este instante? ¿Cómo mirarían ustedes hasta qué fila tengo datos dentro de esta hoja? No me acuerdo. ¿Pero qué harías? Por intuición, ¿qué harías? No, normalmente uno desplaza, por ejemplo, si es al final de filas, desplazo. Sé que hay otra forma, pues, pero no la recuerdo. Más rápida para llegar al final, pero bueno, uno es desplazando la barra del lado derecho. Sí, esta, bueno. Listo. Pues, pero no, la barra de desplazamiento, esa. Una es esa, otra si es de teclado, bueno, con final de página, con fin, sí, con las de final de página, con desplazamiento de las flechas. Pero sé que hay una con, no sé si es con control o control fin, que lo lleva uno a la última celda de la hoja de trabajo. Correcto. Entonces, miren, es preciso, es correcto, chicos. Cada que ustedes necesiten desplazarse dentro de una hoja para poder identificar rápidamente qué conjunto de datos tienen ustedes van a poder hacer varios desplazamientos. Uno de ellos es exactamente a través de esta barra vertical, barra de desplazamiento vertical, pues yo la puedo ir arrastrando así, la puedo ir moviendo con el scroll, ¿cierto? Del mouse, o puedo ir moviendo con esta flecha. Capaz que así pues me va a demorar un jurgo de tiempo en poder llegar hasta el final del documento. Es la forma más fácil y más práctica es que ustedes aprendan a dominar muchas cosas con el teclado. De hecho, está comprobado que quien aprende a trabajar muchas de las cosas que se pueden hacer con el mouse, pues que se hacen con el mouse, que se pueden hacer con el teclado, quienes aprenden a trabajarlas con el teclado, logran ser un 30-33% más eficientes dentro del trabajo con Excel. Eso, chicos, literal, ¿qué significa? Que si yo en una hora de trabajo con Excel, muchas de las cosas que hago con el mouse, las aprendo a hacer directamente con el teclado para no tener que perder el tiempo de mover mi mano del teclado, ir a coger el mouse y hacer los movimientos de desplazamiento. Si yo estoy en una hora de trabajo continuo, esa hora se me puede reducir tranquilamente a 40 minutos. O sea, me voy ahorrando 20 minutos de tiempo si logro hacer muchas de las cosas directamente con el teclado. ¿Y cuál es la combinación de teclas? Pues para que ustedes se muevan, ojo que aquí solamente es mover rápidamente hasta el final del conjunto de datos que tengan dentro de esa tabla, presionan la tecla control y presionan la flecha hacia abajo, la flecha direccional hacia abajo. Y él inmediatamente se mueve de forma vertical. Si yo me quiero ir nuevamente hacia arriba, entonces ya es con la tecla control y presiono la tecla de la flecha direccional hacia arriba. Y miren que él me lleva inmediatamente hacia el recorrido de la última posición que contenga datos en esa secuencia de traslado que ustedes estén haciendo. Lo mismo va a funcionar si ustedes se quisieran mover de manera horizontal. Con la tecla control y las flechas de dirección del teclado, pues presionan la tecla control y presionan la flecha derecha o izquierda y miren que él inmediatamente los lleva hacia el último dato, el primer dato que él encuentre sobre la secuencia de desplazamiento que ustedes están haciendo. Entonces, así va a ser muy fácil poderme desplazar hasta aquí al final y decir, vea, el último dato está en la celda 18.298. Listo.
que tener mucho cuidado y es con lo siguiente, que esto funciona muy bien cuando son datos continuos. Si yo tengo saltos, como en este caso, ese salto que acabé de hacer, miren que yo presiono control y la flecha hacia abajo y él inmediatamente corre hacia el último dato que encontró, ¿cierto? Si yo quisiera seguirme desplazando, porque yo sé que aquí hay más datos, entonces tengo que volver a presionar control, flecha hacia abajo, control, flecha hacia abajo, hasta llegar a la última posición. ¿Listo? Entonces, estos desplazamientos, siempre que haya cortes, pues él los va a interrumpir. Pero igual, si yo sigo presionando control, flecha hacia abajo o control, flecha hacia arriba, dependiendo del movimiento que quiera hacer, Excel lo va a tomar para que yo pueda seguir haciendo esos desplazamientos de manera más rápida. Resulta que de la misma forma como yo hago los desplazamientos, estos desplazamientos rápidos los estamos haciendo con la tecla control más la flecha abajo o control flecha arriba, o control flecha derecha o control flecha izquierda, ¿cierto? O control flecha izquierda. Si yo hago esto, voy a hacer desplazamientos rápidos. Pero si yo a estas combinaciones les sumo la tecla Shift, ya lo que voy a tener no van a ser solamente el desplazamiento, sino que va a ser la selección completa de ese conjunto de datos. ¿Listo? La selección completa de ese conjunto de datos. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una selección dentro de Excel? Que cuando yo tengo una selección dentro de Excel, es esto, yo voy a presionar Shift, Control, flecha hacia abajo, miren que ahora ya lo que hizo él fue seleccionarme los datos, no solamente se desplazó. Miren que cuando yo le hago Control, flecha hacia arriba o flecha hacia abajo, él lo único que hace es desplazarse, pero no lo selecciona. Si yo lo que hago es Shift, Control, flecha hacia abajo, o si estoy aquí abajo, Shift, Control, flecha hacia arriba, él inmediatamente me va a coger todo el conjunto de datos y me los va a seleccionar. ¿Qué pasa cuando yo en Excel selecciono todo un conjunto de datos? Que inmediatamente en esta barra de aquí abajo, ¿cierto? Que es la muy conocida barra de estado, inmediatamente me aparece un resumen de los datos que yo estoy seleccionando. Ese resumen me muestra las 3 operaciones básicas matemáticas que maneja Excel: promedios, sumas y conteos. ¿Listo?